Adelante, pueden iniciar. Ya. Muy buenas tardes. Eh, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño presenta nuevamente en esta ocasión uno de sus programas estrella, como es el de Jueves de Tertulia con los colegas. Este es un programa que se ha organizado con la coordinación de la arquitecta María del Pilar Guerrero, el arquitecto Pío Cid, y ya hemos elaborado, presentado varios jueves de tertulia con diferentes temas de interés local, regional, nacional, y se ha invitado a muchos arquitectos que han mostrado sus programas. Tenemos también un menú a futuro que van a intervenir muchos arquitectos locales e incluso internacionales. En esta ocasión, María del Pilar va a hacer la presentación del arquitecto Ricardo Daza Caicedo, quien nos va a hacer una presentación sobre el tema Museo Monumental Subterráneo 180 metros sobre la Catedral de Sal en Zipaquirá, un tema muy interesante. Siga, María del Pilar. Buenas tardes. Mucho gusto a todos los compañeros del panel. Quiero en esta oportunidad dar una cordial bienvenida al arquitecto Ricardo Ernesto Daza Caicedo, quien nos va a presentar, como lo exponía el arquitecto presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Germán Vela Luna, sobre su proyecto Museo Monumental Subterráneo 180 metros Catedral de Sal en Zipaquirá. El arquitecto Ricardo Ernesto es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en maestría de Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad y un doctorado en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. El arquitecto es profesor en teoría de pregrado, maestrías y doctorado en la Universidad Nacional, donde coordina las líneas de proyectos arquitectónicos del doctorado en arte y arquitectura de esta universidad. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes e invitado a institutos, museos y universidades en Argentina, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, obviamente en Colombia, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. Actualmente el arquitecto Ricardo dirige el proyecto cultural Casa Taller Impluvium, dedicado a la difusión e investigación de la arquitectura en Colombia y en Latinoamérica. Ha dirigido el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional. Trabaja como con arquitectos y estudiantes interesados en una investigación teórica y aplicada a proyectos. Ha sido igualmente curador y comisario de numerosas exposiciones. Ha publicado catálogos y artículos en revistas especializadas y en otras no especializadas, así como los libros Buscando a Mies, traducido al inglés y al alemán, y Tras el viaje de Oriente de Le Corbusier, entre otros. Sus libros, exposiciones y proyectos han sido premiados en bienales y eventos nacionales e internacionales. En esta oportunidad, el proyecto Museo Monumental Subterráneo 180 metros de la Catedral de Sal de Zipaquirá es un proyecto que surge por una iniciativa privada del concesionario para la construcción de esta obra tan importante para el turismo y para la religiosidad en nuestro país. Este proyecto ha sido una iniciativa, ha sido desarrollado como una iniciativa del grupo Yemail Arquitectura, que está también conformado por el arquitecto Mauricio Duque, con quien el arquitecto Ricardo Ernesto Daza Caicedo ha desarrollado el proyecto. Le damos entonces una cordial bienvenida al arquitecto Ricardo y lo dejamos con el micrófono. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño por esta invitación, al arquitecto Germán Vela, a la arquitecta María del Pilar Guerrero y por supuesto a mi gran amigo, el arquitecto Pío Cid Bastidas, que seguramente nos recomendó para presentarnos en esta ocasión. Y obviamente un saludo a todos los asistentes, todos los presentes. Y también debo agradecer, aunque lo haré al final de la presentación, a todo el equipo que participó en la proyección y construcción de este museo. Obviamente al equipo de Gemail Arquitectura con el que se realizó este proyecto que hoy no pudieron estar aquí, pero yo estoy en representación de todo el grupo y también de uno de los promotores, Mauricio Duques, pero al final daré agradecimientos a todo el equipo. Por favor, me indican si se ve bien y si me oyen bien. Sí, todo está perfecto, Ricardo. Sí, está Perfecto. muy Si hay bien. algún inconveniente en la transmisión, me pueden escribir al WhatsApp para estar atento. Bueno, Las letras están arriba y abajo, ¿verdad, sí, sí, arquitecto Ricardo? sí, sí, así es. Ah, bueno, perfecto. Entonces, El Museo Subterráneo Monumental está localizado al interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá, como ustedes saben, en el departamento de Cundinamarca, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Se trata esta es la región en la que se encuentra, que todos conocemos. Se trata de un complejo cultural dentro de una reserva natural conocido como el Parque de Sal. Es un espacio paisajístico de alrededor de 32 hectáreas en las montañas de la región de Cundinamarca, de Zipaquirá, dedicado a la minería y a la geología y a los recursos naturales, porque a veces las personas piensan que es solo la Catedral de Sal, pero el complejo es mucho más amplio e interesante. De hecho, los visitantes, además de tener una lección de geología y de aprender sobre los recursos naturales del sitio, reciben el encuentro de cómo fue la ruda explotación minera con la práctica del arte religioso y sumado ahora, gracias al Museo Subterráneo, a la experiencia del arte contemporáneo. Como han señalado arqueólogos y geólogos, la explotación de la mina de sal se produjo desde el siglo V y estaba vinculada a la cultura muisca, que bajo el cacicazgo de Bacatá y Guatavita, pues ejercieron esta explotación. De hecho, los muiscas, como todos ustedes saben, habitaron en el altiplano de la región cundiboyacense e hicieron extracción de sal a cielo abierto, la cual usaban como moneda o medio de trueque en esa época. Según los expertos, los depósitos de sal tienen una datación de aproximadamente 200 millones de años y estaban localizados en la superficie del periodo terciario tardío de hace más de 30 millones de años, lo cual hace de este sitio un verdadero palincesto de estratos o capas geológicas e históricas cuya importancia fue resaltada incluso por Alexander von Humboldt en su visita que realizó a las salinas de Zipaquirá en 1801. De hecho, se sabe que fue Humboldt el que introdujo una nueva manera de explotar, o más bien, sí, de explotar las salinas más eficaz, pues esto se hacía desde afuera de la montaña, como lo dijimos, pero con Humboldt se estableció el sistema de galerías subterráneas, como se hacía en Europa en aquella época, lo que aumentó notablemente la producción de sal. Hasta llegó a publicar un libro, Humboldt publicó un libro que se llama Memoria razonada de las salinas de Zipaquirá, para quien esté interesado en el tema, y su obra proporcionó una base histórica y científica sobre la estructura y la explotación de las minas de sal de Zipaquirá en ese entonces. De hecho, es interesante porque nuestro país es muy montañoso
Y si bien, pues es importante decir que Humboldt dibujó mucho en corte, en sección, y podemos decir que para los arquitectos de nuestro país es importante no seguir viendo el país en planta desde arriba, sino verlo más en sección, dada nuestra magnífica geografía. Y sí, digamos, dado de esa geografía montañosa tan impresionante, pues es curioso ver cómo Humboldt fue el que planteó esta noción, ¿no? de ir al interior de la montaña para la excavación de sal. Ahora bien, la formación de las montañas de Zipaquirá se debió a la acumulación de los depósitos de sal, lo que permitió la excavación de túneles para su extracción manual con agua durante el siglo XVI, previo a la conquista española, y así continuó hasta el siglo XX. Estas cuevas, de hecho, de culto ancestral, templo de sal, Chunsuanigua, en Muisca, se fue convirtiendo en la catedral y en el lugar, pues ahora turístico, que conocemos actualmente y que los visitantes, pues pueden apreciar a través de una extendida galería principal. Pueden apreciar un sinnúmero de cámaras y socavones que conforman este sorprendente lugar bajo tierra, solo comparable con las minas de sal de Bieliska, al sur de Cracovia, en Polonia, que tienen 700 años de antigüedad y también fueron convertidas en museo. Pero hay que decir que hay muchos museos subterráneos. Pero una cosa es un museo subterráneo y otra cosa es un lugar tan mágico como la Catedral de Sal, ¿cierto? Eh, que justamente está hecha en este material o en este mineral. De hecho, todo el complejo del parque y la Catedral de Sal tienen como propósito, pues, realizar acciones dirigidas al turismo temático. Seguramente muchos de ustedes han venido aquí a visitar la Catedral de Sal, es uno de los sitios más visitados de Colombia. A partir de gestiones que buscan el crecimiento cultural y económico de la región. Este complejo natural, como dije antes, religioso, como lo diré ahora, y cultural, como lo veremos al final, puede albergar a más de 10.000 personas bajo tierra y diariamente recibe a cientos de turistas locales y foráneos, no solo en peregrinación religiosa, sino también a los interesados en las ciencias geológicas y ahora a los entusiastas del arte contemporáneo. De hecho, el arduo trabajo en la mina de sal y la peligrosidad de la excavación fue transformando este sitio en un santuario religioso debido a la devoción de los mineros que antes de iniciar su jornada adornaban los socavones con imágenes de santos a quienes veneraban para su protección durante el trabajo, en uno de los trabajos, pues, más peligrosos que existen. Por este motivo, en 1930, los mineros construyeron una capilla improvisada en uno de estos socavones para poder orar, pero luego se cerró porque se consideraba poco segura debido a las filtraciones de agua y sal pura que agrietaban las paredes y que las siguen agrietando porque siguen habiendo importantes filtraciones de agua. De esta forma, surgiría la advocación mariana que originó la construcción de la primera catedral gestada por el abogado y hombre cívico Luis Ángel Arango, figura clave en el diseño ah, figura clave en el diseño e implementación de las finanzas públicas en Colombia, como todos sabemos. Esto llevó a la realización de una primera catedral que fue inaugurada en 1954 y dedicada a Nuestra Señora del Rosario, que, como saben, es la patrona de los mineros. José María González Concha realizó los planos e inició la obra, pero murió en el transcurso de ella y se le encargó al arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz, que pasó a dirigir la construcción hacia 1950. Sin embargo, fallas estructurales, justamente por las filtraciones de agua que existen aquí,
llevaron al cierre de esta catedral de 1992. Quizás las personas, digamos, mayores de 50 o así, hayan visitado o pudieron ver la catedral original, pero la catedral está ahí, pero no se puede acceder, digamos, a los turistas no lo dejan entrar. Es esta. De hecho, estas circunstancias generaron la necesidad de proyectar un santuario más grande y complejo que abarcase un área más importante de la mina y representase aún mejor el culto minero para los visitantes. El nuevo santuario fue proyectado por el arquitecto Roosevelt Garavito Pearl en 1990. De hecho, supongo que algunos de ustedes saben que fue el ganador de un concurso convocado justamente por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1990 y ganó entre 44 propuestas presentadas. La dirección técnica de ingeniería fue realizada por el ingeniero Jorge Enrique Castelblanco Reyes, más conocido actualmente como La Leyenda, porque es un experto, digamos, es el ingeniero experto al cual toda intervención que se haga en la catedral o en la mina debe hacerse. Eh, entonces, como ustedes saben, los que hayan venido y los que no, pues que vengan pronto de Pasto a conocer este extraordinario lugar, este santuario, que se trata de una, ahí sí, verdadera e impresionante promenade arquitectural que inicia en una plazoleta circular de recibo al exterior del conjunto y luego da paso a una enorme cruz que señala la puerta de entrada al subsuelo y ahí se da inicio al Vía Crucis, una vía Calvario, ¿sí? Que empieza aquí y se va recorriendo, ¿cierto? Así, con 14 estaciones, con altares tallados, esa es la entrada, y luego empieza el Vía Crucis, ¿cierto? Con 14 estaciones, impresionante este proyecto de Garavito, con altares tallados en la roca salina, y que a medida que uno avanza en el Vía Crucis, conducen a una parte intermedia que es una cúpula impresionante también tallada en el cielo raso en sal, digamos, con el mismo poder casi del Panteón romano, ¿no? Desde ahí se desciende hacia unos miradores que se abren a las cámaras y al coro y a las escaleras del nártex, una especie de laberinto para los penitentes, como parte de ese Via Crucis. Finalmente se llega a la nueva catedral, de hecho, construida a mayor profundidad que la primera. No sé si lo sabían, pero esta catedral está no exactamente debajo de la que les mostré antes, pero está debajo, o sea, está mucho más abajo. Con una cruz como la ven ahí de 16 metros de altura tallada en la sal y que resulta ser la más grande del mundo en una construcción subterránea. La nave central de la catedral se encuentra salvaguardada por dos inmensas naves laterales tan imponentes como la primera. Realmente es un lugar único en el mundo, ¿no? De hecho, esta catedral fue tallada en la roca salina a 2.674 metros sobre el nivel del mar, pero a 180 metros bajo el nivel de la tierra. Más de 250.000 toneladas de sal fueron extraídas para la construcción de este templo cristiano, realizado por más de 127 mineros, se dice, y más de 110 talladores. Realmente es un lugar, pues, extraordinario. Consumado este rito natural y litúrgico, al llegar a la catedral y luego de visualizar una serie de socavones, aquí vemos la catedral, y luego de visualizar una serie de socavones y girar a la izquierda, ocupando dos de ellos, al final de este recorrido se sitúa el Museo Subterráneo Monumental, que es el proyecto mm, que vamos a presentar a continuación. De hecho, la propuesta del museo busca convertir estos espacios, o sea, dos de estos socavones, ¿no? Eh, de la mina, nos fueron dados para la realización del museo.
Estos socavones, como ustedes saben, suelen estar alquilados para fines comerciales, como tiendas de recuerdos y cafeterías, y algunos de ellos han perdido su relevancia en el contexto de una de las maravillas de Colombia, ¿no? De ahí la importancia de hacer un museo que transforme y recupere el sentido original, digamos, del conjunto en su origen, digamos, desde su larga tradición y que establezca un diálogo también con el proyecto tan extraordinario del arquitecto Garavito. Ahora bien, la propuesta del museo, sí, busca convertir estos dos espacios en un destino pues, que sea accesible para todo tipo de visitantes. Y lo que buscamos es, o lo que se buscó fue ofrecer una experiencia educativa y cultural. Se crea así un espacio alternativo de reunión para la congregación de un gran público, una colectividad muy diversa de todo el mundo, se ve sumergida literalmente en una experiencia, o buscábamos eso, ¿no? Una experiencia a caballo entre lo sacro y lo profano. Un espacio que se abre al arte escultórico y arquitectónico y que completa el escenario y produce una experiencia espacial, o eso es lo que buscábamos, temporal, única y singular. Como ven, los socavones están bien profundos después de realizar todo el promenado arquitectural en la parte más baja y al final un poco de todo el recorrido. El museo, pues, busca redefinir el significado de estar en una mina de sal subterránea, otorgando una nueva identidad o sumar, digamos, a ese increíble recorrido. Lo que se buscaba era la instalación, o más bien la instalación de una serie de obras artísticas en los socavones, lo que no solo buscaba revitalizar la imagen de la mina, sino también la del municipio en su conjunto y convertir este sitio no solo en un atractivo turístico, también cultural, contribuyendo a resaltar la riqueza artística de la región y también, por supuesto, atraer su propia comunidad, como debe ser. Como dije antes, el proyecto parte de la rehabilitación de estos dos socavones, intentando darles una segunda vida, porque ya vamos a decir que ya había una vida contenida, ¿no? Que es la vida del eco, de la extracción y de la talla de los mineros, ¿no? O sea, la arquitectura ya tiene una memoria contenida en el propio lugar. Entonces, la idea era buscar enriquecer la vivencia, ¿cierto? De explorar una mina de sal y además preservar la historia, el legado de la actividad minera para crear un lugar que buscaba ser innovador, pues no lo sabemos, ¿no? Pero que fomente la conexión con el entorno natural y la comprensión de la importancia del patrimonio industrial también, reacondicionando estos espacios para un nuevo uso, ¿no es cierto? O sea, un espacio expositivo que complemente esa práctica minera y religiosa con la experiencia del arte escultórico monumental. De esta forma, los clientes, o más bien los promotores, la palabra cliente es un poco fea, ¿cierto? Los gestores mejor, porque los gestores tenían unos ideales, ¿cierto? Y esto es muy importante en la arquitectura, ¿no? Más sobre todo en el mundo de hoy donde solo se piensa en términos de rentabilidad. Pero digamos que había una misión, de la cual ya hablaré más adelante, de los gestores, para intentar, digamos, hacer un museo que propusiera otra cosa. Y nos propusieron un programa singular mm, que contiene una gran área, digamos, ahí vemos un poco la acción, ahora iré más al detalle, ¿cierto? Pero el programa del museo contiene una gran área de exhibición de esculturas en mármol. De hecho, para hacer este proyecto, los gestores hicieron un simposio el 13 de febrero del 2023, donde convocaron 22 escultores de todo el mundo, e hicieron unas tallas de mármol y otras de los escultores tallaron las paredes. Entonces el programa del museo contiene una gran área para exhibición. Realmente lo que los arquitectos planteamos fue crear un espacio para exhibir esas esculturas del mármol y esos bajorrelieves que fueron tallados en los muros laterales de los socavones. Y como en estas oquedades corresponden a las tallas,
¿sí? Que se hicieron en las paredes. Además, este es un sitio muy delicado porque justamente los requerimientos, como ven, estos pilares son los que sostienen, digamos, la mina, ¿no? Entonces, estos grandes pilares largos no pueden horadarse demasiado porque si uno entra mucho, pueden fallar y se viene abajo, digamos esto, ¿no? Entonces, son muy delicados. Realmente, una de las condiciones propias de las propias exigencias de la catedral era que no se podía profundizar demasiado acá, ¿cierto? Solo creo que dieron como unos entre 70 y 1 metro máximo, que no puedes ir muy hacia el fondo. También había una área para exposiciones temporales y un anfiteatro para actividades, un anfiteatro circular para eventos culturales. Además, también estaba complementado con un café temático y una tienda para la venta de objetos artísticos relacionados con el propio museo. Específicamente el museo, como dije antes, alberga una serie de obras realizadas por estos escultores de 19 países destacados a nivel mundial, que hicieron las tallas. Como ven, estos elementos que ahora vamos a ver más al detalle, pues son las posiciones donde se instalan las esculturas. Ahí vemos un poco la entrada al lugar, eh, al museo. La entrada se recibe con un elemento, con un dispositivo nuevo creado, una forma sinuosa donde se pondrían los créditos y se darían las indicaciones, un poco de lo que va a pasar, de los eventos, de las posiciones que se hagan, donde estaría la persona pues, que atiende la recepción del museo, donde estaría un poco las indicaciones, una pieza a caballo escultórica, una pieza escultórica, ahí la vemos, que recibe un poco a los visitantes, ¿no? Y ya lo vemos viendo un poco. Aquí el ejercicio también consistía en crear unos elementos que dialogasen, nuevos, todos en hormigón, que dialogasen con las propias esculturas talladas en mármol. Y ahí vemos el ingreso que nos recibe con una de las esculturas. Fue muy interesante como la elección de las esculturas de una manera estratégica, qué escultura del lugar debe ocupar tal lugar. Bueno, esta fue la escogida para darle, digamos, la pauta de ingreso. Como dije antes, las esculturas fueron talladas sobre los muros, algunas fueron talladas sobre los muros de sal y otras en estos bloques de mármol, mármol especial que consiguieron los gestores del proyecto colombiano. Ahora no recuerdo si era de la región de Antioquia, de pronto me equivoco. Tanto las unas como las otras ocupan los socavones que están conectados en su punto más profundo, ya lo veremos, y que crean un circuito museográfico, ¿no? Que intenta vincular como estos dos socavones. El proyecto, de hecho, fue materializado en concreto, específicamente formulado por las condiciones de salinidad de la mina y de humedad, ¿no? Esta es una zona húmeda y incluso, digamos, se desprende sal de las paredes y rute, ¿no? Las paredes son una mezcla entre sal y rute y no sé si lo saben, pero el rute es algo muy arenoso y falla. Y también responde, pues obviamente una pregunta fundamental de cómo la arquitectura puede integrarse con la naturaleza de un sitio, ¿no? Un sitio que ya existe, un sitio ya dado, porque ahí estaba la cuestión, cómo establecer un diálogo entre lo que llega y lo existente. De hecho, se buscó que las esculturas emerjan como extensiones naturales del espacio y se hicieron dos plataformas exentas, ¿sí? Están elevadas, exentas, eh, que articulan el recorrido, creando como una narrativa espacial donde la materia misma del lugar se convierte en protagonista, ¿no? O sea, las plataformas están elevadas 50 centímetros para tanto potenciar las esculturas como para poder observar también las que están talladas en las paredes, como vemos ahí. Esta elevación que hicimos del espacio no solo facilita la conexión visual y directa con las esculturas talladas en los muros laterales de los socavones, sino que también añade un elemento, si se quiere, estético,
al crear la ilusión de que las plataformas están suspendidas en el aire, gracias al voladizo que rodea todo el perímetro. Como ven, vuela, hay un voladizo, y además se pusieron unos efectos, digamos, de luz debajo de las plataformas para que pareciera que estuvieran flotando en el espacio, ¿no? Como si fueran dos basamentos de unos templos griegos, ¿no? Que están como flotando allí en el espacio. Eh, Dentro de estas plataformas que se hicieron para la exhibición de las esculturas, se han construido también podios que siguen el mismo efecto de levedad en el concreto, añadiendo armonía y coherencia al conjunto. Como ven, las plataformas tienen estos recortes, ¿cierto? Para potenciar la observación, también dar una instancia, digamos, ceremonial importante, ¿no es cierto? Como pues, son obras de arte y la idea es que tampoco haya den ganas, ¿cierto? De un encuentro táctil, pero que esté la distancia para que, digamos, adquieran su identidad y también el rigor del arte sacro, ¿no? De hecho, en el museo subterráneo se propone esta restauración que investiga el potencial del sustrato invisible bajo nuestros pies. O sea, no se contemplan estos espacios como cicatrices de un pasado extractivo, sino como más bien matrices geológicas cargadas de posibilidades. Cada vacío excavado representa un volumen negativo. Si se dan cuenta, la plataforma tiene estas tajadas o recortes o hundimientos, ¿no? O sea, no más que añadir es como revelar, más que construir sobre, es descubrir desde dentro. Los residuos de la explotación se transforman en génesis de nuevas experiencias espaciales. Ahí vemos la elevación, un detalle de la elevación de las plataformas, ah, un detalle de la elevación. ¿Cierto? Entonces los residuos decía, de esta explotación se transforman en génesis de nuevas experiencias espaciales, donde la memoria geológica e intervención humana establecen un diálogo tectónico, como ven en esta foto de obra inédita, ¿no? Ahí es impresionante esta imagen de los maestros trabajando y el polvo del hormigón mientras se pule, como que se funde, ¿no es cierto?, con esa atmósfera de luces que se dispusieron también en el cielo raso o en el socavón, ¿no? Y se crea una atmósfera muy singular, ¿no? Así el proyecto materializa, digamos, un respeto profundo por la fuerza geológica a través de una integración silenciosa, sin hacer demasiado ruido. Las conexiones establecen dicotomías que se resuelven en una experiencia atmosférica. Ahí vemos un detalle de la planta y fíjense en cómo la plataforma tiene unos facetados sutiles que no son más que una adaptación a la propia condición amorfa o más, digamos, quebradiza de los muros, como un barco que entró en una botella, pero se ha ido adaptando digamos, a las presencias del lugar sin tocarlo. Y vemos una sección, ¿cierto? Con la elevación de la plataforma y los diferentes elementos que la conforman. Como ven, lo negro serían las esculturas talladas en mármol y los eventos que van ayudando a potenciarlas o a acercar al visitante a una experiencia, si se quiere, más táctil. Estas conexiones establecen dicotomías que se resuelven en una experiencia atmosférica integral, donde el cuerpo pues percibe, ¿cierto? La idea es que se perciban los olores es que incluso si ustedes entran van a sentir el olor a la sal cuando bajen a la catedral, ¿no? Es muy fuerte, ese olor como azufre, ¿cierto? Donde el cuerpo perciba olores, formas, luces, sombras,
que al final resultan del encuentro entre materia y movimiento, ¿cierto? El movimiento del cuerpo y su relación con la materia. En este contexto, el museo funciona como un laboratorio en el que la penumbra, el peso, la humedad y el silencio se convierten en materiales arquitectónicos fundamentales, intentando expandir los límites de nuestra comprensión espacial. Ahí vemos, por ejemplo, este elemento que lo llamábamos el púlpito, que fue un elemento importante en el sentido de agregar esta pieza como una escalera, ¿cierto? Una especie de escalera hacia el cielo que permite al visitante acercarse al cielo raso y a ese cielo estrellado, como si estuviéramos en una noche estrellada. Y como ven, ese púlpito, esa escalera avanza hacia el espacio, eleva al visitante, pero a la vez también, cuando la persona gira y baja, tiene la percepción nuevamente del espacio, ¿no? Como reandando el espacio recorrido, puede ver sus pasos anteriores. Ahí vemos el trabajo de Formaleta, eh, extremadamente pulido y potente para poder lograr este trabajo, como ven, de las huellas del hormigón, con unas juntas, eh, digamos, regulares, que también, como ven, se logró hacer en el propio suelo de las plataformas. De esta forma, como dije, se busca que el visitante perciba la tensión entre lo sagrado, ¿cierto? Y lo profano, entre el arriba y el abajo, entre el horizontal entre la horizontal y la vertical, entre la luz y la oscuridad, entre lo estereotómico y lo tectónico, entre el sonido y el silencio. El turista regular y mal informado recupera la experiencia profunda del viajero atento. En simultáneo, el museo subterráneo busca resaltar el sentido profundo de la Catedral de Sal al vincularlo con la experiencia del arte contemporáneo, con la intención de conservar y dinamizar los valores históricos y geográficos de este extraordinario lugar para que vuelva a recuperar sus cualidades arquitectónicas, espaciales y simbólicas, con una intervención que respete la autenticidad de la catedral y de la mina desde la magistral actuación del arquitecto Roosevelt Garavito en 1990. Un espacio en donde se superponen un sinnúmero de estratos geológicos. Piensen aquí cómo mm, vemos que incluso algunos elementos que tenían un carácter útil y constructivo, en tanto que el rute, algunas paredes no se podían tocar porque el rute, como dije antes, es muy arenoso y se desprende, que tocó reforzar. Piensen cómo en este caso se reforzó la pared, pero al final también se trataba de darle un sentido, ¿cierto?, a esos elementos nuevos que dialogaran con las mismas paredes del lugar y con las esculturas. O sea, en simultáneo, o más bien un espacio en donde se superpone un sinnúmero de estratos geológicos acumulados, fíjense en huellas, rastros del trazo de los mineros, elementos, por ejemplo, estos ductos son ductos de ventilación que son necesarios para el trabajo de los mineros, que se activan en combinación con las propias tallas de los escultores, ¿cierto? O sea, una superposición de estratos geológicos y memorias contenidas de culturas ancestrales, porque aquí reverberea, ¿cierto?
el trabajo de los mineros como probablemente las primeras asentamientos muiscas que hubo allá arriba, y hubo allá arriba, o esta noción de palincesto de las capas, ¿cierto?, del propio suelo y el del territorio. Esta actuación no solo permite un recorrido, como dije antes, horizontal, sino también fomenta una interacción vertical entre el usuario y su entorno, ofreciendo una experiencia arquitectónica singular. Me atrevería a decir un poco, ¿cierto? En ese sentido de heterotopía propuesto por Michel Foucault, ¿cierto? Acuérdense que Foucault llamaba heterotopía a la cualidad que tienen algunos lugares cuando son capaces de superponer o evocar diversos espacios sobre un mismo y único emplazamiento, como si en un mismo lugar hubiera toda una serie de estratos acumulados, simultáneos y superpuestos unos con los otros. Parte de la experiencia del visitante se produce eh, al atravesar el túnel que conecta ambos socavones al fondo de los mismos. Este túnel se abrió justamente con mineros expertos para poder conectar las dos socavones al final del recorrido y conectar con el segundo socavón al cual se llega por acá y que recibe hacia una segunda parte donde se encuentran terrazas que elevan al visitante casi hasta tocar el techo, añadiendo una sensación de expansión y verticalidad, y que rodean un escenario a modo de anfiteatro entre la zona de exposiciones temporales que está aquí y un área del café. Aquí esto es como una especie de rodilla o de rotor, ¿no?, que conecta y en el cual los visitantes giran esta parte de las exposiciones temporales con el propio café. Y ahí vemos una sección, ¿cierto?, de la transición. Por este lado se pasa al túnel, se sube. Esta es una zona de exposiciones temporales en las cuales ahí vemos el paso de un mundo al otro. Como ven, la rampa recibe con suavidad, ¿sí? Se pierde, la inclinación se pierde en la propia sala, en el propio rute del suelo, para acoger a los visitantes y llevarlo hacia la zona de exposiciones temporales, donde ya el museo relativamente es joven, pero ya está actuando, ya ha tenido algunas exposiciones que están activándolo ya, y como ven, pues esa es la zona de exposiciones temporales donde podemos ver justamente el lugar ya activado, y lo interesante, ¿no es cierto?, del diálogo de arquitecturas o de esculturas que pueden justamente sumarse a lo ya existente, ¿cierto? En el sentido de que hay unas esculturas permanentes, pero también un espacio para recibir nueva arte o esculturas contemporáneas. Y desde esta zona pasamos a un lugar muy importante, que se suben estas plataformas o estas escalinatas, y hay varias posibilidades en el recorrido, ¿cierto? Por aquí para acceder al teatrino para eventos, o puedes rodearlo y percibirlo desde arriba, o puedes hacer el recorrido yendo por este costado y yendo hacia allí. Como ven, el trabajo en este proyecto complejo fue el trabajo también de cimentación, porque hubo que fundir por el suelo muy acuoso, y hay que decir que prácticamente todo el pilotaje tiene profundidades diferentes hasta donde se tocaba zona dura, porque como ven estamos en un sitio, digamos, en una tensión entre lo líquido y lo duro. Y ahí ven el trabajo de las zapatas que sostienen esas plataformas que no se ven, digamos, a la vista, pero que muestran un trabajo, digamos, complejo para poder soportar y cumplir con las exigencias que pedía la propia administración de la catedral. Ahí vemos un detalle de la cimentación del lugar en su estado virgen, ¿sí? Y luego, justamente el lugar en donde surgiría el teatrino, en este diálogo, eh, parodiando a Deleuze entre lo liso, ¿no es cierto?, y lo estriado. Sí, ahí se ve la tensión
de este lugar, que es una especie de pausa en el recorrido. Algunas de las esculturas fungen a modo de, como si fueran esculturas de un templo antiguo, ¿cierto? Vigilando ese recinto. Ahí vemos el teatrino, que es una pausa, ¿cierto?, en el recorrido para realización de conferencias, música, actividades culturales. Y esta es la parte posterior, en el trabajo del hormigón muy fino y también con los elementos metálicos, como ven, las barandillas son son negras y las barandillas no quieren hacer divisiones muy tajantes del espacio. Y fue todo un debate con la propia administración de la catedral para lograr, digamos, proteger, obviamente, a los visitantes de caídas, pero que no se nos vuelvan unos elementos que nos cierren, ¿cierto?, el espacio, justamente porque estamos buscando este diálogo entre las plataformas y el hormigón, ahí se ve de una forma brutal en las extraordinarias fotografías que tomó Leonardo Finotti, el fotógrafo brasilero, que recoge muy bien, ¿cierto?, esta tensión entre la materia y la materia delimitada por los arquitectos y constructores y la tensión rugosa de la propia mina. Ese es el escenario al cual se le dispuso una aureola, ¿sí?, de iluminación, también para aumentar un poco el dramatismo, ¿cierto? Y crear como este escenario que no es muy grande, pero es muy, a pesar de la frialdad a veces del hormigón, es muy acogedor, ¿no? El escenario. Y desde arriba, claro, las personas pueden pasar por allá atrás y asomarse al escenario, ¿no? En esta idea tan bella de la arquitectura de poder asomarse a un escenario desde arriba. No hay emoción más grande que asomarse a algo, ¿no? Desde un segundo nivel, un nivel más elevado, asomarse a algo. Ahí vemos ya el teatro desde el otro costado. Estas plataformas van generando estos recorridos con un hormigón como ven bien trabajado, con un juego de luces camuflado para que todo parezca en flotación, como ven con unos ecos al trabajo de Escarpa o de hormigón o de Le Corbusier, el trabajo del hormigón, ¿cierto? Pero más allá que eso, ¿cierto? Es la tensión de poder, digamos, vincularse a o establecer un diálogo con el espacio y las esculturas, ¿cierto? En ocasiones parece tótems, ¿no? Eh, que están allí como vigilando, ¿cierto? Como guardianes del lugar. Y otras extraordinarias esculturas también talladas, como ven, sobre los bloques de sal. Y finalmente el itinerario culmina con un murito curvo que delimita la tienda y que va ya propiciando el cierre del museo. Como ven, más se introdujo la madera como algo más, un poco más cálido, también con un detalle refinado, tanto en esas estructuras del techo que marcan el espacio de la tienda, pero como ustedes saben, la madera reacciona muy bien con la sal. Incluso muchos de las estructuras que usaban los mineros para sostener y crear estos arcos y que las cosas no se caigan son las maderas. La madera se va fundiendo de una forma muy bella, ¿cierto? Va retornando a la tierra de una forma muy bella con la propia sal, con esos muros de sal. Entonces, como pensando a futuro, ¿no? ¿Cierto? Como pensando qué va a pasar con los materiales a futuro. Y se sabe, según los expertos, que algún día, espero que no sea pronto, pero algún día se sabe que fallará aquí, ¿no es cierto? Y nosotros, en nuestras conversaciones, todos los actores de este proyecto, discutíamos sobre esa noción de en el porvenir, algunos geólogos excavando este lugar destruido, encontrar una especie de ruinas, ¿cierto? Como una especie de templo en ruinas, porque recordemos que las ruinas son la memoria enterrada que nos hablan desde el silencio del tiempo. Y ahí vamos viendo, ya estoy finalizando el recorrido, vamos viendo
algunas de las tallas en las paredes y ese trabajo tan potente, ¿no? De los artistas que vinieron, estuvieron ahí trabajando con esas condiciones de humedad, de sal, con las manos tallando el lugar, ¿cierto? Horadando las paredes, un trabajo muy, muy impresionante, ¿no? Porque al final, pues el proyecto es más, como dije al comienzo, se creó fue más el escenario para que se den estas circunstancias. Y ahí al final hay una zona que es una zona donde estará el café y el itinerario termina con un muro, como ven, muy sutil que se desencadena de la propia plataforma y crea este giro sinuoso que envuelve la tienda como si se desprendiera un poco, como si fuera la proa de un barco, ¿cierto? Desprendiéndose de las propias plataformas donde está la tienda de objetos y que venden las esculturas del lugar. Así termina este recorrido, el visitante sale transformado y en ese estado reinicia su camino de regreso, ¿no? El ascenso nuevamente hacia la luz. Obras escultóricas y eventos arquitectónicos ocupan estratégicamente el espacio de los dos socavones bajo el efecto de una constelación de luminarias que sin alterar el genius loci de la mina, lo potencian y le confieren un sentido renovado al conjuntar el espacio logrado por el trabajo de los mineros al excavar la mina con las obras alcanzadas por el preciso trabajo de los escultores, sumado al trabajo logrado con el hormigón por los constructores y a la diestra ordenación de todos los elementos concebida por los arquitectos. Así, la irregularidad orgánica de los socavones yace en tensión con el recorte preciso de la piedra, la fundición y el modelado geométrico del hormigón, el ensamble de la madera, la disposición cuidadosa de esculturas y eventos. El Museo Subterráneo Monumental encuentra el justo equilibrio entre las fuerzas orgánicas del subsuelo con las fuerzas geométricas de la creación artística y arquitectónica instalada en lo más profundo de la mayor obra de carácter patrimonial de Colombia, la Catedral de Sal. Muchas gracias, pero antes de terminar, quisiera decir que este museo sería imposible, o más bien sería imposible entender la obra sin la constelación de esfuerzos y voluntades que convergieron por más de 2 años. Por un lado, el espíritu crítico y resolutivo de Natalia Carrero, la constancia y la filigrana de Jimmy Palacios, la voluntad y el talento de Antonio Gemail, por supuesto, también el trabajo de Oscar Parga en la obra, el diseño estructural de Iván Vergara, el trabajo con el concreto de John Guillén y las extraordinarias formaletas de Rogelio Pavón, quienes, junto con más de 50 personas, representan el saber técnico que hizo posible este museo. Capítulo aparte merece la visión y el arrojo de nuestros promotores, Mauricio Duque, Jorge Pérez y Roberto Carlos Roa. Finalmente, cabe notar que este museo es un homenaje construido a Andrés Duque, quien, como Luis Ángel Arango en su momento, fue el gestor e inspirador de este proyecto. El museo ha sido reconocido con el primer lugar en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Arquitectura
interiores y arquitectura efímera en el 2004 y también fue finalista en la Bienal Panamericana de la Arquitectura de Quito en la intervención de arquitectura no patrimonial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante conferencia y hermosas fotografías, e imágenes y escenarios. Yo voy a dar paso a la lectura de comentarios que han colocado en YouTube, en la plataforma de YouTube. Han escrito dos personas, María Teresa Santa Cruz Miranda y María Rosa. Bueno, María Rosa comenta lo siguiente. Buena tarde, arquitecto Asa. Para usted, ¿dónde empieza la arquitectura y dónde termina la materia? Sal. ¿Dónde comienza? ¿Dónde empieza la arquitectura y dónde termina la materia? Entre paréntesis, sal. Sí, ¿dónde empieza la arquitectura y dónde termina la materia? Bueno, como hemos visto, como he mostrado, eh, justamente de lo que se trataba era de establecer este diálogo, ¿cierto?, entre las fuerzas tectónicas y geométricas y las fuerzas, digamos, geológicas, naturales, ¿no? Yo creo que esta foto muestra bien ese diálogo, ¿no es cierto? Un diálogo en el cual la arquitectura entra de una forma delicada y silenciosa, porque al final, como ven, ya existía una cierta arquitectura, o sea, los propios socavones ya son una arquitectura, ya hay una delimitación espacial. Y entonces, la cuestión es sí, efectivamente establecer este diálogo, esa tensión, es, digamos, en este caso, una tensión en una elección de una materia que es el hormigón, esa elevación y vamos a decir que hay una relación en suspenso, ¿no es cierto? Como una relación en suspenso entre que de cierta manera muestra como la tensión entre lo liso y lo estriado. Entonces yo creo que es en esa tensión, en esa relación eh, silenciosa y consciente como del espíritu del lugar, ¿no? Vale, Ricardo, muchas gracias. Otro comentario de María Rosa. Dice, me queda resonando que en la Catedral de Sal, la arquitectura no se pone sobre la roca, sino que emerge de su interior, como si el acto de diseñar consistiera más en revelar que en crear. Sí, efectivamente la catedral de Sal está tallada, ¿sí? Está tallada sobre las paredes y sí, los mineros sí, ya prácticamente esos lugares, como dije al comienzo, fueron extraídos y fueron tallados en la roca como vemos aquí, en este trabajo, digamos, extraordinario. Claro, en el caso del museo, digamos, la exigencia era poder disponer de una serie de esculturas, ¿no? Las esculturas fueron talladas arriba y fueron bajadas. Fueron talladas durante un tiempo considerable en la parte de arriba y fueron bajadas. Y esa noción de excavación se dio efectivamente, los escultores le hicieron sobre las paredes, ¿no? Pero claro, en nuestro escenario fue esa colocación, esa disposición mejor de esas plataformas que como ven están separadas de la escultura, del espacio, pero que permiten, como ya mostré antes, la apreciación del lugar, ¿no? Llegar a una serie de elementos nuevos, ¿no? Las esculturas y la idea era más, sí, establecer ese diálogo. Pero tienes toda la razón que en la catedral las cosas están talladas, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos
como ven, en la propia espacialidad, pues que es todo el mobiliario que permite el culto, ¿no? Sí. Bien. Entonces María Rosa hace una tercera intervención. Dice, en ese sentido, ¿qué papel juega la conciencia del arquitecto frente a un material que ya tiene una historia, una forma y un significado antes de ser intervenido? A ver otra vez. En ese sentido, ¿qué papel juega la conciencia del arquitecto frente a un material que ya tiene una historia, una forma y un significado antes de ser intervenido? Mm, sí, la conciencia del arquitecto. Sí, la conciencia del arquitecto sería, pues, de tener una conciencia del lugar y, y poder lograr establecer como, sí, una elección de unos materiales adecuados, ¿no? Y aquí sí, digamos, la opción que se planteó fue usar el hormigón armado como un material que era el que iba más, digamos, también a resistir, ¿no? Porque obviamente estas esculturas fueron talladas y necesitaban unos basamentos. Como ven, las esculturas tienen unos basamentos. O sea, las esculturas no se podían disponer sobre el suelo, porque el suelo es húmedo, porque el suelo es de sal, es corrosivo, o sea, hay unos, digamos, hay un ambiente corrosivo en el sentido de la sal para los propios esculturas, ¿no? Entonces, la operación fue una simple elevación de 50 centímetros para disponer y potenciar la observación de esas esculturas, pero como pueden ver acá, o sea, no hay una, digamos, las plataformas no chocan contra las paredes, sino se suspenden en el espacio, ¿no? Para establecer ese diálogo. Como decía Cisa Vieira, digamos, la arquitectura tiene que establecer una relación con la naturaleza, porque la naturaleza siempre lo va a hacer mejor que la arquitectura. Esa frase me pareció muy potente de Cisa Vieira, ¿no? O sea, no podemos imitar de una forma ingenua la naturaleza, porque la naturaleza siempre lo hará mejor. Lo que hace el arquitecto es con sus instrumentos, ¿cierto? Con sus técnicas, con su geometría, con la manipulación de los materiales, establecer un diálogo. Y en esa relación, ¿cierto? Entre materia y en este caso las formas geológicas, en esa tensión es donde está, desde mi perspectiva, la relación justamente entre arquitectura y la naturaleza. Creo que las preguntas todas eran un poco la misma. Vale. Pío. Una Bueno, pregunta. aquí comenta María Teresa Santa Cruz Miranda, dice, podemos decir que la catedral tiene una arquitectura estereotómica, ya que las estructuras se tallan a partir de la roca de sal, creando grandes volúmenes en el subsuelo. Sí, otra vez la misma pregunta. Efectivamente, sí, la catedral está tallada, el espacio de la catedral está tallado eh, sobre las rocas. También hay que decir que la catedral, como ven, tiene una altura de una catedral casi gótica, ¿sí? Ah, y sí, pero ¿qué puedo? Es decir, todas las preguntas están yendo sobre el sentido, digamos, de estereotómico de tallas sobre las paredes. Si la pregunta va enfocada al hecho de por qué nosotros no tallamos la, no tallamos el espacio, ay, me salí de la presentación, pero vuelvo a compartir, es porque el espacio se dejó tal y como estaba. Dejamos la forma del socavón, lo voy a mostrar en los cortes, ¿sí? Se dejó la forma del socavón, fíjense en las paredes, o sea, se dejaron
o el subsuelo, la forma de la mina quedó en su forma. Pero sí están talladas también, como ven. Ahí vemos esta imagen. Ah, el museo no era solo un museo de esculturas talladas estereotómicamente en las paredes. Pudo serlo, como ven aquí, hay como, ahora no recuerdo, más o menos 10 o algo así, esculturas talladas sobre las paredes. Pero las esculturas en mármol son esculturas sueltas que tenían que posicionarse sobre algún tipo de escenario. Entonces, la construcción de estos elementos son el escenario justamente, ¿cierto? Para poder apoyar esas esculturas y permitir acciones, digamos, nuevas, como exposiciones temporales, como acciones de eventos, y, y- y esos eventos no se podían dar, digamos, sobre el rute o sobre el suelo. Incluso si han ido a la catedral, ustedes saben que ese suelo se va, digamos, deshaciendo, ¿no? Pero parte del programa que se planteó acá es justamente crear un escenario para poder disponer, ¿cierto? Las esculturas, poner las esculturas, como ven ahí. Entonces, eh, sí, creo que todos están haciendo más o menos la misma pregunta de lo estereotómico. Y yo entre líneas, pues lo que entiendo es que me están preguntando por qué no hicieron todo un trabajo de carácter estereotómico. Y como estoy intentando responder, sí, fíjense, ahí está el trabajo estereotómico sobre los escultores que tallaron las paredes, están allí, pero creemos que la potencia, ¿cierto?, de este museo está en este, está en este diálogo, ¿cierto?, que plantea esta relación eh, entre eh, la irregularidad orgánica, ¿cierto? Y la tensión que se produce con lo geométrico, o sea, con la precisión de la piedra. Muchas de las esculturas tenían también un carácter como esta que vemos aquí, geométrico, liso, como diría Gilles Deleuze, ¿cierto? El encuentro, vamos a decir, entre lo liso y lo estriado. Sí, o sea, la fundición, el trabajo, el modelado del hormigón, eh, en la tensión justamente con la irregularidad de estas formas geológicas que están allí. Ujú. Bueno, otro comentario, estos dos últimos no han sido preguntas, sino más bien son como reafirmación de lo que ya has comentado en la exposición. María Teresa Santa Cruz Miranda también comenta, el diseño consiste en la creación de oquedades en una gran masa de sal, generando experiencias espaciales únicas a través de la composición, iluminación y decoración. Es más una apreciación, ¿no? Ujú. Y finalmente el arquitecto Ricardo Navarrete dice, fabulosa obra de arquitectura que sin duda se convierte en arte escultórico único. Felicitaciones y gracias por la excelente exposición. Bueno, Gracias. no, María del Pilar, Germán, pues no sé, podríamos hacer más comentarios, pero ya estamos sobre el tiempo. Es muy interesante, hay muchos temas para explorar. Bueno, Ujú. yo creo que eh, agradecer a Ricardo Ernesto. Mirando estas magníficas imágenes y escuchando toda la explicación, tanto. Ah, Sí, aló. ahorita que quería agregar que las imágenes que presentamos, la mayoría de ellas, si no el 90%, 95%, fueron tomadas por el gran fotógrafo brasilero Leonardo Finotti, ¿sí? Que justamente creo que ha logrado con estas fotos capturar muy bien esta relación, ¿no es cierto?, entre los elementos nuevos o los elementos, digamos, diseñados por los arquitectos y construidos por los
por todos los maestros, ¿cierto? Creo que ha logrado capturar muy bien con sus fotos, pues esta experiencia, ¿no? Que se está dando allí. Creo que estaban haciendo un comentario, perdón que lo haya interrumpido. Eh, Germán, sí, no, creo, es decir, primero agradecer y felicitar al arquitecto Ricardo Ernesto por la presentación que nos has hecho y de esta obra fabulosa, ¿no? Eh, que obviamente vale la pena visitar. Conozco la catedral, pero no conozco el sitio del museo como tal. Me obligo a visitarlo. Eh, una pregunta nomás como para terminar. Claro Eh, que sí. ¿Cuál ha sido cuál fue el procedimiento para decidir, elegir y finalmente instalar los todas las muestras que tú acabas de hacer? Es decir, cómo se eligieron los escultores, o de cómo ellos presentaron anteproyectos, o sea, un poco el proceso, el trámite para llegar a finalmente ubicar estos excelentes esculturas. Sí, o sea, los promotores del proyecto, como dije antes en los agradecimientos, hubo una gestión de, de Andrés, de Andrés Duque, que es un ingeniero que concibió el proyecto, tuvo una idea de poder lograr hacer un proyecto de escultura monumental en mármol. Ustedes saben que ya no hay tantos escultores y en mármol en el mundo y a través de el gran escultor, el maestro Carlos, escultor de la Universidad Nacional, que es de los pocos talladores también en mármol que existe en Colombia, se realizó un seminario en el cual ellos hicieron un seminario y convocaron una serie de, como dije antes, creo que 19 escultores. Aquí hay escultores japoneses, rusos, españoles, ucranianos. Incluso hay una anécdota de que comenzaron a trabajar un ruso y un ucraniano antes de que apareciera el conflicto justamente entre estos dos países. Y fue como muy impresionante ver, digamos, la amistad que se había trabajado entre ellos, y todo se dio en el desencadenamiento del conflicto, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Entonces, impresionante, ¿no? Como acá se gestó, como el arte acá trabó una amistad mientras allá está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, estos escultores se hizo un seminario de escultura monumental, vinieron a Colombia durante un tiempo, estuvieron viviendo allí en Zipaquirá y trabajando todos los días, unos abajo, subterráneos, tallando las paredes y otros haciendo estas esculturas de mármol arriba, en la zona del parqueadero. Luego de eso, una vez que estuvieron en el proceso en que se desarrollaban las esculturas, el grupo de arquitectos que trabajamos en el proyecto, fuimos concibiendo el proyecto, o sea, a medida que los escultores trabajaban, empezó la concepción del proyecto o la composición, digamos, del proyecto. A mí no me gusta mucho la palabra diseño. Salmona decía que uno debe hablar más de composición que diseño, la arquitectura no se diseña. Y empezamos a trabajar en el proyecto en una especie de diálogo, tanto con los promotores, como ir entendiendo el trabajo de los escultores y viendo cuál era la mejor forma y siguiendo también ciertas indicaciones. Me valgo de esta imagen. De hecho, el escultor de esta pieza decía que era una especie de meteorito, ¿cierto?, que había caído a la Tierra. Y él exigía, una de sus exigencias justamente era que este elemento pareciera caer. Entonces, fíjense cómo en este caso lo que se hizo fue hacer un círculo que parece ser el que recibe con un efecto de luz, como si esto fuera un meteorito que hubiera caído a la Tierra. Se ven, ahí se ve el diálogo
entre la arquitectura, ¿cierto? Y los propios escultores, ¿no? ¿Cómo resolver ese encuentro? Esas eran las preguntas que se daban, ¿cierto? ¿Cómo en este caso hacer resolver esa noción de una especie de escultura que había caído a la tierra y obviamente afectaba al suelo, ¿no? Entonces, digamos, ahí vemos que eso fue un poco lo interesante de este proyecto, ir también viendo cuál es la posición adecuada a cada una de las esculturas, como por ejemplo este ángel, ¿cierto? Que está descolgado del techo con unos tensores impresionantes, que está colgado, o como el propio púlpito permite el ascenso para apreciar este ángel que está suspendido. Y así cada escultura, como ven, cada escultura encuentra su posición en el espacio, encuentra su posición en las plataformas, ¿cierto? Encuentra, por ejemplo, en este caso, fíjense cómo se hizo un espejo de agua, ahí hay agua, aunque no, tal vez en la foto todavía no se había puesto el agua, pero ahí hay un espejo de agua de este elemento tan interesante, una especie de cruz de un escultor japonés, y así vemos cómo lo interesante fue lograr encontrar el espacio adecuado para que las esculturas sean apreciadas de la mejor forma, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esta mujer que... Entonces, cada escultor tenía una narrativa, ¿sí? Cada escultor tenía una historia detrás de su escultura, tendría unas intenciones. Y la labor de los arquitectos es saber oír e interpretar y traducir esas intenciones, ¿cierto? Para poder disponer las esculturas como en el mejor lugar, tanto para ver, fíjense por ejemplo también cómo hicieron estos podios en hormigón, tanto para que las personas se puedan sentar como algunas bancas en hormigón también para que las personas se puedan sentar y apreciar las esculturas. Claro, una decisión sería haberlas puesto sobre el suelo, pero ya hablé antes de unas condiciones difíciles de lugar, pero al elevarse también se permitió una mejor percepción. Cuando vayan lo van a notar para poder ver tanto las esculturas o sentarse, ¿cierto? Apreciar, digamos, cada una de las esculturas o estos podios que también hacen el papel un poco de esculturas más abstractas, ¿cierto? Porque la arquitectura también tiene que ver con la abstracción, ¿cierto? Y a futuro podrán recibir otras esculturas. Pero ahí vuelvo a insistir en ese diálogo, en esa relación, esa tensión que se produce entre los elementos que están dados y la relación con ese magnífico espacio. Casi que el tema eran ya los escultores, porque al final el escultor es el que tiene mayor, eh, digamos, en cierto sentido, el escultor, como decía Miguel Ángel, es el que logra ver, ¿cierto? La escultura contenida en el bloque de mármol, ¿cierto? Y sabe leerlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tocan las paredes? Pues los escultores también, ¿cierto? Son ellos los que logran tocar las paredes. Y ese fue un poco el ejercicio, ¿cierto? En ese diálogo se fue desarrollando el proyecto y la posición de todos sus elementos, como que encontraran su punto justo. Bueno, ok, Ricardo, Ernesto, te agradecemos mucho. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero fue también valiosa para escucharte un poco más tu explicación. Eh, Agradecemos a todos los que hayan participado también. Creo que este ha sido un evento interesante e importante para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Estuvo Bueno, un saludo a excelente. todos, gracias de nuevo por la invitación.